Qué bueno que estén acá. Buenas noches. Este es el último de los paneles de este jueves de jornadas. Lo llamamos Psicología y Psicoanálisis, historias y vicisitudes del entramado argentino. Decía Mazzotta, con la historia hay que tener cuidado. Siempre se termina encontrando el sentido en la dirección de los acontecimientos. Siempre se ve uno evolucionando. Desde la Cátedra Libre Oscar Mazzotta sostenemos que de lo que se trata no es de la sucesión ordenada de anécdotas acumulables linealmente en el tiempo, de algo parecido a una prolija anamnesis, sino de ubicar las coordenadas de los proyectos que vienen operando políticamente desde un pasado y que reconstruimos desde un presente solo porque pensamos que es la única forma de proyectar un porvenir. En el campo de la historia, corrientemente signado por la pedantería, se haya otras veces o las mismas, tomado además por la ingenuidad. Nuestro interés en parte es tomar posición frente a ambas posturas. Por ello, este panel ocupa un lugar central en la economía de estas jornadas, así como en su momento lo fue la idea de embarcarnos en la realización de un documental sobre historia de psicoanálisis, que ya le falta poco. Banquen. No se trata más que de la apuesta a ir armando relato. Asumimos que el lugar al que aspiramos es un lugar de disputas. Lo que no nos es posible admitir es la renegación de ese lugar de la historia, lugar en el que uno se enuncia no sin la interpelación de los otros. Laburar sobre la historia es para nosotros ponernos a hablar con otros, y con esto no hacemos más que situar el lugar de la dialéctica. Pero como nos enseñó un amigo, una dialéctica cuyo horizonte no sea necesariamente la conciliación de los contrarios. Algo de esto traía Javier Trimboli hace unos días en el seminario de historia que tenemos. Él decía que hay algo en la narración que implica habilitarse a contar de otra manera. Pues el de la historia es un discurso que para estar vivo tiene que estar permanentemente reformulándose, de lo contrario se agota. Alejandro Agfal es licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Historia de París 7, investigador del CONICET, profesor a cargo de la Cátedra 1 de Historia de la Psicología de la UBA, autor de Entre París y Buenos Aires, La invención del psicólogo. Ángel Fernández, psicoanalista, dicta el curso anal de... ¡Qué hermosa! Es porque te quiero, te juro que es porque te quiero. Y oral. Se llama Las estructuras elementales de la práctica analítica. Divulga la práctica analítica en ámbitos institucionales, es docente en esta casa, dictó un seminario de pregrado durante varios años sobre la correspondencia freudiana, pero también en ámbitos no institucionales, como bares, radios, demás. Agitador de la lectura de Mazzotta y Freud, rockstar y estandapero. A los dos apelamos un montón en nuestro intento de armar este relato en el que estamos, y bueno, los escuchen. La década del 70 ya, antes de finales de la década del 70 ya marcada no solo por su escritura y sus intervenciones, sino también por su enseñanza. Después tenemos el 74, la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Y tenemos un fecundo periodo productivo de Mazzotta en España. Y después, la muerte de Mazzotta, viene la muerte de Lacan. Y empieza un periodo, digamos, que dura 30 años en el que pasan algunas cosas. Creo que no son demasiadas. Una de las cosas que pasan y que quiero situar hoy es que se instala, digamos, si yo siempre hablo de esto, no voy a abundar hoy acá, pero ustedes saben que Oscar Mazzotta funda con psicólogos, médicos, y dos médicos con los cuales él funda, después le roban la escuela y le roban los cuadernos. Este robo, digamos, deriva en que se instala, digamos, otro proyecto que no era el proyecto de Mazzotta. Y ese proyecto yo lo llamo, para decirlo de algún modo, lacanismo médico, ¿no? El lacanismo médico es perpetuar la estrategia retórica de la APA, de rechazo de Freud, pero con vocabulario lacaniano.
Dentro de eso está la jerga. Ahí hay muchas cosas para hablar, que no las vamos a hablar hoy, que se instala justamente a contrapelo del proyecto de Mazzotta. Y en ese sentido, les traje lo que para mí es una perlita, porque es uno de los pocos registros que hay de un libro de psicoanalistas rosarinos que hablen de Oscar Mazzotta. Se llama Ensayo, un libro conocido, de las razones, acto y argumentación en psicoanálisis, de Juan Bautista Ritbo y Carlos Curi. Fíjense lo que dicen ellos en el inicio, en el prólogo, más precisamente. Dicen, a partir del hito Mazzotta, estoy reinventando el texto, ¿no? Pero no pierdo el espíritu, para no leerles todo. A partir del hito Mazzotta, lo toman como un hito, se conforma la conversación argentina del psicoanálisis. Me parece un buen rasgo, es decir, Mazzotta no solo afirma una posición, sino que expone las posiciones teóricas del adversario. Esto es una característica de la retórica mazzotiana muy extraña para lo que es el psicoanálisis. En general, cada uno dice lo que quiere decir, pero no desmonta conceptualmente la lógica del adversario. Y siguen los autores. Dice, esta atención sobre el modo argumental de los analistas nos ha llevado por un lado a un criterio, para decirlo de algún modo, de microscopía conceptual, a requisar las capas y la gramática que condiciona el estatuto de los conceptos. Pero por otra parte, a considerar el espectro de ademanes, estilos, ensayos que determinan de igual modo la naturaleza de los conceptos. Inicialmente, en la presentación de estas clases, nos resultó adecuado el orden de las razones, una expresión que rinde homenaje a Oscar Mazzotta, quien lo tomó de Martial Guerol, uno de los expositores más grandes en Francia de la filosofía de Descartes, para reconsiderar los problemas programáticos de la obra freudiana. Titulamos entonces El orden de las razones en psicoanálisis. Y después van a seguir con un párrafo, para no abundar. Dicen que la argumentación no es lineal ni indiferente al tiempo de la enunciación. Y se preguntan, ¿cómo concebir una cadena argumental no sometible al capricho, susceptible de prueba y discusión racional, y no obstante profundamente distinta de la demostración matemática y de la ambición filosófica? ¿Se dan cuenta? Esta es una pregunta típicamente mazzotiana. Esta es la herencia mazzotiana en Rosario. Es extrañísimo porque después prácticamente, bueno, son muy distintos los dos autores, los caminos que tomaron, digamos, pero sobre todo uno de ellos prácticamente no volvió a hablar del tema. Pero ¿se dan cuenta de esto? Una argumentación para el psicoanálisis que no pase por el capricho está significado en la ideología del aporte. Antes de Mazzotta, porque me gustaría que se empezara a hablar así, antes y después de Mazzotta, ¿no? Antes de Mazzotta, cada uno hacía su aporte al psicoanálisis. El aporte era que cada uno decía lo que le parecía, de acuerdo a su experiencia, que como era inefable, uno lo decía como podía, ¿no? Pero que tampoco sea algo vinculado ni a la ciencia ni a la filosofía. Es decir, ¿cómo lograr esta argumentación? No caprichosa, pero a la vez racional. Este es un problema freudiano también, desde luego, y es un problema de Lacan. Pero el que importa este problema acá es Oscar Mazzotta. Bien. Primera cuestión. Entonces, tenemos este vector temporal desde 1910 hasta la actualidad. Estas dos fundaciones, tenemos el robo. El segundo, cuando digo robo no lo digo agresivamente, sino descriptivamente. Fue un robo, literalmente. Se apeló a la justicia de la dictadura para expropiar de los cuadernos y de la escuela, digamos, y de los bienes de la escuela. Bueno, ahí también habría muchas cosas para decir, pero vamos a pasar. El segundo aparatito que les quiero dejar es quiénes son los actores que están en juego en esta historia de estos 100 años. Bueno, son los médicos o la medicina, los psicólogos y los psicoanalistas. Y acá yo dibujo siempre un triangulito, o dibujaba cuando preparaba la exposición de hoy, dibujé un triangulito, que ahora lo voy a empezar a dibujar a partir de acá, ya saben dónde, que habría que empezar a complejizar esa relación. Medicina, psicología, psicoanálisis o médicos, psicólogos, psicoanalistas. Complejizar en el sentido de que
había médicos, o sea, no todos estos tres conjuntos no son conjuntos homogéneos, digamos. Había médicos que no querían saber nada con que los psicólogos trabajaran en psicoterapia, había médicos más astutos que decían, no, sí, que dejémoslos trabajar porque esto es imparable, pero pongámoslos a trabajar para nosotros. Había psicólogos que se plegaban a las estrategias médicas, psicólogos que se oponían, psicoanalistas médicos y así. Todo, o sea, lo que les dejo es para que empiecen a mezclar, a ver cómo esos actores están profundamente mezclados por momentos y cada uno tiene su estrategia, tiene su enunciación y tiene su política y por supuesto tiene su clínica. Y el tercer punto ya lo anticipé, es Oscar Mazota como un corte en la historia del psicoanálisis en Argentina, donde, claro, yo para clarificarlo me gustaría oponer el proyecto de Mazota al proyecto del psicoanálisis médico, ¿no? Que es esta jerga, que es un lenguaje de contraseña, ¿no? Acá lo dice, después ya yo muestro el libro para que ustedes lo puedan leer tranquilo, no hace falta que yo abunde en citas. Y el planteo de Mazota ahí es extremadamente claro, digamos. Lo podemos captar en este otro libro, porque ahí para leer esto, ahí está, 4 indicaciones de lectura. Les dejo. Hacemos el repaso. El vector temporal, los 3 actores y Mazota como corte. Y ahora vamos a esto es lo último que les dejo, los 4 libros que me parece que hay que leer juntos. Yo a mis alumnos les digo, agarren esto y tómense un añito para leer los 4 libros juntos. Y después, cuando lo lean, van a ver por qué, juntos. Uno es Aventuras en el país de los argentinos, de Hugo Besetti, de José Ingenieros a Enrique Pichón Rivière. Acuérdense que Pichón Rivière también marca un punto de inflexión porque es alguien que tiene un pie en la Asociación Psicoanalítica Oficial, en la APA, pero a la vez es expulsado. Dagfal acá en este libro muestra un poco la pesadumbre de Rodríguez unos años después, diciendo que cometió un error, que no debería haberlo hecho, que habría que nombrarlo médico honorario. Lo echan a Pichón y finalmente es quien le pasa unos seminarios de Lacan a Mazota y lo invita en el 64 a dar su conferencia El inconsciente en los fundamentos de la filosofía, donde digamos que si bien Mazota ya venía trabajando de alguna manera desde antes, en el 64 es como la presentación oficial del lacanismo mazotiano, vamos a decir así, ¿no? Y bueno, y acá hay varias cosas para leer, pero yo quería, claro, está bueno poder entender qué era Mazota leyendo el impacto que había tenido en su ambiente, en los otros. O sea, no tanto citar a Mazota, no tanto abundar en citarlo a Mazota, no quiero traerle cita de Mazota que a veces abrumo, repitiéndolo, sino les traigo hoy algo que dijo un otro de Mazota, que era justamente Emilio Rodríguez, una especie de contrafigura, alguien que en el 69 estaba dejando de ser presidente, en el año 69 creo, ¿no? Dejaba de ser presidente de la APA y componía toda una nueva figura del psicoanalista. Y fíjense lo que dice Rodríguez de un artículo que publica Mazota, interpelándolo a Rodríguez y principalmente la principal acusación es que se preocupa por otros autores para no ocuparse de Freud. Es decir, el gran eje de discusión era el rechazo de Freud. Y sigue siendo hoy el rechazo de Freud. Ustedes van a ver que el psicoanálisis médico, escolarizado, dice que Freud era un mecanicista, biologicista, que creía que el inconsciente era parte del sistema nervioso central. No resiste ningún tipo de argumentación porque todo el psicoanálisis, si Freud hubiera creído que era una cuestión del sistema nervioso central, sería la obra de un idiota. Sobre todo los 3 primeros textos donde justamente el inconsciente es retórica, básicamente, es lenguaje. Entonces fíjense lo que dice Rodríguez ante la crítica de Mazota. Tal vez al escuchar la crítica vislumbré con un dejo de temor, la voy a abreviar, que nuevos códigos se avecinaban y que la hegemonía kleiniana estaba siendo amenazada. Nunca nadie me había confrontado
antes, así, tratándome con una falta de respeto rayana en la insolencia. Yo creo en la progresiva sofisticación del pensamiento. Klein jugaba con un Mecano número 4, Lacan con el 5. Por eso sentí que Mazzotta me colocaba en el corral de los dinosaurios. Sensación bien inquietante ser un dinosaurio a los 46 años. Se lo hicieron pagar a Mazzotta después de esto. Porque esto lo dice Jorge Hinke muy bien. Mazzotta hizo que todo el mundo se sintiera extraño en su propia casa. ¿No? Y esto no fue gratuito. Para nadie fue gratuito. Después otra cosa que dice Luis Guzmán, los voy citando porque también hay una versión que circula entre las muchas versiones antimazzotianas que circulan, es que Mazzotta no dejó discípulos. Mientras que en realidad todo lo que pasa de interesante en el psicoanálisis está a favor o en contra de Mazzotta, prácticamente. Salvo algunos sectores que, bueno, han ido por otra parte, digamos. Pero dentro de lo que se llama el psicoanálisis lacaniano, todo pasa a favor o en contra de Mazzotta. Y los grandes textos que se han publicado en las últimas décadas son todos de tipos que estudiaban con él. Por ejemplo, nombro, acá están los rosarinos, que no estudiaban con él, pero lo reconocen como, le hacen un homenaje, le ponen el título del libro, Germán García, Jorge Hinkis, etcétera, 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 Luis Guzmán. Luis Guzmán decía que era mezquino, dice en un texto que se llama La moral de la grieta, que es mezquino decir que Mazzotta introdujo a Lacan a la Argentina nada más. Entonces, muestra toda la operación que hace Mazzotta respecto de la lectura de los freudianos del círculo originario de Freud, la lectura que hace de Freud, el ordenamiento que hace en relación a las lecturas en función de la inserción del psicoanálisis en la cultura, es decir, el múltiple interés del psicoanálisis. Y, digamos, otra cosa que se pone en escena en ese texto es que Mazzotta lo que transforma profundamente es la clínica psicoanalítica. Porque generalmente se lo ubica como un héroe modernizador, dice un gran libro, también no recuerdo ahora el nombre, creo que es Silvia Sigal que dice que es un héroe modernizador, lo es, de hecho, pero no hay que olvidar esta dimensión de la práctica de Mazzotta, no sé si es su propia práctica, digo, pero de lo que abre como posibilidad de pensar para la práctica psicoanalítica con la retórica que instala, ¿no? O sea, esta relación, la Mazzotta y la clínica, es una relación bastante desdibujada, digamos. Es como que todo el mundo dice ahí, bueno, se analizaba poco, se analizaba mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es ese el punto, digamos. Los que nos dedicamos al psicoanálisis sabemos. Digamos, por lo demás, hay otra operación de Mazzotta también que él no podía decir mucho que se dedicaba al psicoanálisis, porque también hay algo muy importante que hace que a veces se olvida, y con esto voy cerrando, que es que él propone la fundación de una escuela, con otros, cuando no se podía decir abiertamente, porque estaba prohibido por ley, que se practicaba el psicoanálisis. Entonces, por eso es muy importante la historia y los contextos, porque decir que Mazzotta no era un buen practicante, que seguramente no era un buen practicante, no podía serlo, digamos, yo lo que digo siempre es que Mazzotta no mete a Lacan, eso es lo que me quedó de antes, no trae solamente a Lacan, sino lo que trae es a Freud a la Argentina. Y lean, por favor, los textos anteriores a Mazzotta de qué Freud se estaba hablando. Entonces, lo que empieza en Argentina con Mazzotta es el freudismo. Esta es la gran discusión. O sea que el freudismo tiene muy pocos años. Yo digo que el psicoanálisis va a ser más o menos entendido dentro de 300 años. Así que no hay que apurarse, piensen en sus nietos. Y espero que esto les sirva como una especie de ordenador para ubicarse en el mapa. Lo que se conoce hoy como lacanismo, esa marca laica de Mazzotta, no está. Lo que tenemos es la marca universitaria y la marca médica en el psicoanálisis. Y hay que hacer esa distinción porque justamente si estuviera Lacan o estuviera Mazzotta, ese debate tiene que venir, ese debate entre el lacanismo con su marca laica y los psicólogos. Tiene que venir ese debate, porque lo inauguró Mazzotta y fue cerrado por el psicoanálisis médico. Entonces, estoy completamente de acuerdo y celebro, creo que esto es una oportunidad para que se empiece a reabrir ese debate que inauguró Oscar Mazzotta. Creo que era eso, nada más. La historia para ver hacia dónde va.